lo transmito a los demás. Y no me voy a morir de hambre por eso. Porque si yo hago las cosas bien, no me voy a morir de hambre. Entonces, cuando yo lo desordeno, esa aspiración que es legítima en nosotros, de conocer, de avanzar, de lograr la virtud, de ese bien algo, cuando lo exagero y cuando lo desvío a las cosas que me gustan, a lo sensible, a lo corporal, a lo material, entonces ahí es donde caemos en vicio. Y a ese vicio es el primero de la raíz, que es la soberbia. De esa que es la soberbia, después se alimentan todos los demás. El orgullo, la vanidad, el amor propio, los celos, la envidia, todo lo demás se alimenta después. Que después Patricia les va a hablar del otro arbolito que les digo, ¿no? Por eso ustedes van a ver que en el árbol la raíz es la soberbia, ¿no? Bueno, ahí dice, soberbia es la raíz del vicio. La manifestación de la soberbia es la vanagloria, que es buscar la gloria en vano, sería. En cosas que... Porque ustedes fíjense en lo que es la vida material, la vida como persona. En los años que se van sucediendo, las cosas no se mantienen estáticas. Son efímeras, se dice que son efímeras, que no tienen subsistencia, porque tienen un principio y tienen un fin. Pueden durar 20 años, 30, 60 años, pero siempre va a tener un principio y un fin. Y en ese principio y ese fin hay un movimiento. Entonces las cosas nunca son de la misma manera. Entonces cuando yo me esfuerzo para conseguir algo que está fuera de mí, que no corresponde a esa esencia mía, me estoy esforzando por conseguir algo que voy a perder. Y después sufro, porque como hago tanto esfuerzo para conseguirlo, y como me parece que es un bien, cuando lo consigo, después empiezo a sufrir para sostenerlo, porque tarde o temprano lo voy a perder. Y ese es el problema, de buscar bienes en cosas que están fuera de mí, que no significa que estén mal, porque ya hablamos que nosotros tenemos 3 partes y a las 3 las tenemos que ocupar, pero cada una tiene su propio movimiento. Si yo me ordeno en ese punto, voy a estar bien. Ahora, la vanagloria sería, como dice, un movimiento desordenado en la búsqueda de la excelencia, del honor, de un bien algo. Pero por ahí no hay que buscar en cosas muy elevadas, ¿no es cierto? Supónganse que yo busco hacer las cosas bien, ¿no? Afuera. Yo mi trabajo lo hago perfecto. Hoy estaba hablando con una persona que es encargado en una galería y hacía 3 días que no dormía porque le habían dicho que había limpiado mal el baño. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Si yo me esmero en limpiarlo todo el tiempo, y después va a venir y me dice que no lo limpié. Claro, entonces yo hago las cosas bien, pero en forma desordenada, porque no lo hago porque lo tengo que hacer, sino también lo hago para que lo vean. Entonces ya me voy yendo de mí, porque hay que ver en qué punto yo hago las cosas porque soy consciente de que las tengo que hacer, y cuántas otras que las hago por el que dirán. Entonces esa búsqueda que yo tengo de honor, de gloria, es como que tiene que estar avalada por el resto, y si no, no sirve, o si no me enojo, o si no, no duermo. Que es esa forma de ser. Entonces hay veces que las acciones que nosotros hacemos
siempre tenemos que ver el fin, porque hay veces que el fin está en eso y no en lo que yo tengo que desarrollar. Entonces, si yo hago las cosas bien, no me interesa la opinión del otro. No es que no me interese, sino que no me va a afectar, que es distinto. Sí, es lo que pasa es que hay, bueno, en este caso particular, a la otra persona, que después lo reconoció, que hacía todo lo posible para que el otro no tuviera nada que decir de él. Pero el otro vive hablando de los errores del otro. Entonces, eso no tiene solución. En la relación no tiene solución. Porque por más que yo haga, el otro siempre va a encontrar el punto adecuado para encontrarme de que en algo me equivoqué. Entonces es un esfuerzo inútil. Un esfuerzo inútil. Entonces lo único que puede hacer es ver el motivo por el cual a mí me afecta y corregir ese motivo. Entonces ya el problema ya no es mío en nuestra relación, sino ya el otro tendrá sus cosas que hacer. Porque cuando yo divido el problema, entonces me doy cuenta de cómo sufre el otro por lo que es. Mientras yo me engancho con el otro, no me doy cuenta de cómo sufre por lo que es, por su temperamento, por lo que hace. Porque estoy primero yo con mi afectación y con las cosas que me hizo. Bueno, de la vanagloria nace la vanidad, ¿no es cierto? Que también es la búsqueda de lo vano, aquello que no tiene subsistencia. Nosotros ya lo vimos, ¿no? Esto, ¿saben dónde se nota? Por ahí, en lo que está al tope de la moda, por ejemplo. Porque la búsqueda de la gloria es estar siempre ahí, en la moda. Por eso hay tantas peleas, ¿no es cierto?, en lo que es la moda, o si no, en cómo se maneja a través de la moda para que la persona esté constantemente en ese nivel y que no lo baje, porque mi aspiración es estar ahí. No permitir que nos manipulen. Claro, pero hay un gusto en nosotros que hace que lo persigamos a eso. Siempre cuando yo pierdo la independencia, cuando pierdo la libertad, la pierdo por algo que estaba mal en mí. Que soy manejable por los demás en la medida que yo no me conozco, porque las debilidades que todavía no identifiqué y sobre las que no tengo un gobierno, entonces soy pasible de que otro me gobierne. Por eso es que también es una idea, digamos, que nosotros tenemos que volver a repensar cuando digo, bueno, alguien quiere dirigirme o alguien me quiere manipular. Bueno, en la medida que me manipulas, en la medida que yo lo permito, ¿no? Es la vuelta de tuerca. Después algo que tiene la vanidad también es que yo me equivoco porque, por ejemplo, yo sé que sé algo y eso que yo sé me parece que soy mejor que el otro. Y es una cuestión de tiempo, porque nosotros hablamos de movimiento. Entonces, si yo sé algo y el otro no lo sabe, es una cuestión de tiempo para que el otro lo sepa. Porque si el otro hace lo mismo que yo, lo va a conseguir. Y hay veces que hasta me puede llegar a pasar. Y eso es lo que nos perjudica. Y ese es el miedo que yo tengo. Porque la vanidad hace que nosotros vivamos en esa relación de apariencia. Queriendo ser superior al otro. Claro, entonces yo estoy cómodo cuando tengo todo manejado, controlado. Hasta elijo por ahí los lugares donde yo puedo manifestar lo que soy y me agrada. Pero por ahí viene otro que tiene la misma tendencia que yo y ahí empiezan los problemas. Digo que este siempre quiere sobresalir, siempre quiere ser el centro de la fiesta. Famoso choque de ego. Bueno, y ahí es donde me molesta. Y hay veces que yo me doy cuenta de que participo de lo mismo, por lo cual de lo que me molesta del otro. Eso también yo lo tengo que analizar, porque es como una especie de contienda que yo tengo. Pero el problema que trae la vanidad es que creerme
que yo tengo un bien adquirido de esos bienes que son efímeros. Porque supóngase que yo tengo, soy el mejor que conoce un determinado trabajo, y hace 40 años que estoy ahí. Y bueno, lo mejor, ¿no es cierto?, es que yo esté a la altura del conocimiento, porque si después de 40 años no conozco, y si viene otro que viene el primer día, yo tengo la obligación de transmitírselo, porque eso no me hace mejor. Tengo un conocimiento exterior que me sirve para la subsistencia, para manejarme, pero eso no me hace mejor, porque si yo eso lo manejo para que el otro siempre esté abajo mío y manejo la información, bueno, más vale no lo hubiera tenido esa información, porque me acarrea un montón de problemas. ¿Me entiendes? Entonces la vanidad crea dependencia también. Todo vicio a nosotros nos crea una dependencia, porque si yo me creo mejor en algo, el problema es que los otros también me crean mejor en eso. Entonces ahí empiezo con las dudas, porque tengo que demostrar constantemente de que si yo soy el mejor, no tengo que cometer errores. Entonces cuando tengo que hacer algo, estoy pensando a ver si me están mirando, a ver si me va a salir mal, si me van a criticar, y eso me trae sufrimiento, y capaz que a nadie le importa lo que yo estoy haciendo. Entonces lo importante es que lo vean los demás y no que lo vea yo. Yo tengo que verlo y los demás van a opinar, pero ¿desde qué punto van a opinar? Desde lo que son. Entonces porque Sócrates ya decía, dice, yo no me tengo que valer por el número de opiniones, tengo que ver si eso que me están diciendo es cierto o no. Si es verdadero, bueno, bienvenido sea, porque yo tengo que corregir. Y si no es cierto, y bueno, tiene un problema el otro, porque eso no es verdad. Decía, entonces, tener esa libertad, que son puntos de certeza que nosotros vamos adquiriendo a medida que vamos trabajando. Y esos puntos de certeza los tenemos nosotros, porque cada uno de ustedes en algo están seguros, y por más que el otro le diga, no, es así, ustedes saben que no es así, que se está equivocando. Esos son puntos de certeza. Y sobre esos puntos de certeza hay cierta libertad, porque nosotros estamos habituados a manejarnos de esa manera y sabemos los resultados. Entonces en eso somos libres. Esos puntos de certeza están en la personalidad. Claro, en nosotros. Están en nosotros. Pero una pregunta, ¿no están atados a la personalidad? Porque tú no crees que es cierto. Nosotros como personas hay una relatividad, es relativo. Por eso vivimos, la vanidad nos hace vivir en apariencia, de creerme más, de creerme menos a veces, de tener miedo, timidez, vergüenza. Y yo ¿cómo hago para medirme si estoy mejor o peor? No lo puedo medir con las personas. Yo tengo que hacer una reflexión sobre mí mismo, ver mis tendencias, mis afecciones, empezar, y ahí voy a encontrar mi realidad. Cuando a mí me parece la vanidad, otro de los efectos es que me parece que eso lo voy a poder hacer, y que después cuando se me viene para hacerlo me doy cuenta que no tengo los elementos necesarios. Entonces la vanidad no solamente es una apariencia hacia afuera, sino que me engaño a mí mismo también, de creerme que poseo elementos que no tengo. Entonces lo que está en nosotros, que eso sí lo podemos manejar, es la disposición que yo puedo tener ante mi realidad, ante la vida. Entonces, ante el aprendizaje. Claro, estar dispuesto. Entonces yo puedo hacer una cosa, otra, tener las tendencias que sea, pero mi disposición siempre tiene que ser a avanzar y a ser mejor, a desarrollar la virtud. Entonces ahí no me voy a equivocar y no voy a ser infeliz, si se quiere. ¿No es cierto? Bueno.
el orgullo es distinto de la vanidad, en que el orgullo se toma como en defensa del posicionamiento que yo tengo de ese bien. Con la vanidad yo siento el placer cuando lo consigo y de tenerlo. Digo, esto lo tengo yo, es bueno para mí y fíjense, ustedes no lo tienen, ¿no? Bueno, yo me halago del bien que consigo, pero lo tengo que defender a ese bien. Yo lo defiendo con el orgullo, en el cual yo peleo para posicionarme con ese bien que yo creo que es. ¿Ya está? Entonces me peleo contra todo. Hago un esfuerzo por sostener esa posición, porque como esa posición es la que yo quiero para mí, entonces la tengo que defender, la defiendo con el orgullo. ¿Sí? Porque me enojo, me peleo, soy terco, el capricho, la rebeldía, son todos los efectos que yo uso para defender mi posición, ¿no? Ante los demás. Bueno, entonces hay distintos movimientos de la vanagloria o efectos que ahí nosotros los pusimos. Nosotros que dice la vanagloria en las palabras es la jactancia. Pero a veces, bueno, este está hablando de no sabe nada y opina de todo. Porque jactarse es jactarse de lo que se sabe y de lo que no se sabe, porque de lo que no se sabe también uno opina. Hay veces que para emitir un juicio se tiene que tener bien los elementos necesarios para razonarlo, y hay veces que de la observación se emite un juicio, pero es una opinión. ¿Sí? Entonces, dentro de esos movimientos de la vanagloria, en la palabra, nosotros somos muchos opinión, y ahí está la jactancia, de creer que sabemos lo que realmente es superficial o no sabemos nada. A lo que lleva la jactancia también es con la que a mí me parece que me merezco, ¿no? Con las cosas que me parece que son inherentes a mi condición, de acuerdo obviamente a esa idea distorsionada que tengo de mí mismo. Entonces en la jactancia también están las pretensiones que yo tengo acerca de lo que deben ser las cosas para mí, mi vida, mis bienes, mis relaciones, ¿sí? Y todo eso viene de una idea distorsionada, de esa idea distorsionada que es vana, que no, digamos, que no tiene un sustento en la realidad, sino que yo la alimento en mi pensamiento, como bien se decía al principio, porque eso me da un cierto gusto. Pienso que eso me satisface y que es un bien para mí, equivocadamente, ¿no? Y de ahí vienen las pretensiones que tantos dolores de cabeza, tanto choque nos traen en el mundo real, en la convivencia, ¿no? Bueno, en los actos se busca la admiración, que es la presunción de mostrarle al otro lo que yo tengo. ¿Pero por qué? Porque a mí me parece que es un bien. Entonces se lo trato de mostrar al otro. Por ahí capaz que al otro no le interesa, porque yo presumo de lo que a mí me parece que es un bien. Por eso cada uno, de acuerdo a sus gustos, a sus tendencias, tiene distintas presunciones. Entonces, a mí me parece que porque para mí es un bien, todos los demás lo tienen que verlo como tal. En ese caso sería por una proyección. Claro, proyectar. Y hay tantas religiones, ¿no? Sí. En todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, por ejemplo, en un hijo, yo presumo de mi hijo. Capaz que mi hijo es un atorrante, y yo, como soy atorrante también, me parece que lo que es bueno para mí es bueno para él. Entonces yo lo educo con las cosas que me parecen a mí que están bien, y lo estoy educando, y que después cuando crece es un presumido, y yo digo, mirá el hijo que tengo, fíjate. Entonces yo le transmito lo que es un bien para mí, porque como lo quiero, le tengo que dar lo que me parece que es bueno. Entonces también es esa transmisión que yo hago. En los hechos falsos sería la hipocresía, ¿no? Que es la apariencia. Es la apariencia, es
aparentar que se está a la altura de ese bien, pero que en realidad no lo tengo, pero yo aparento. ONG, sin fines de lucro, es una entidad pública y cuenta con personalidad jurídica. Bueno, el objetivo de la institución, la academia, es promover la filosofía universal, basándonos en los antiguos filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, justamente para brindar herramientas, como hacían ellos en la antigüedad, que dedicaron toda su vida para ayudar a la construcción del conocimiento del hombre. Todas las actividades que realiza la academia son totalmente libres, desinteresadas, abiertas a todo público. Y como decía, siguiendo la línea de Sócrates, que él decía que el conocimiento no le pertenecía a nadie, sino que es algo que está implícitamente contenido en cada hombre, por eso él no cobraba como los filósofos de su época, que cobraban por enseñar, ¿no es cierto? Él no, porque decía que justamente que el conocimiento no le pertenecía a nadie. Por eso, siguiendo esa línea, todas las actividades que realiza la academia son libres y gratuitas. Se hacen durante el ciclo lectivo, se dan cursos, se dan más o menos 11 clases, acá en la sede, y también se hacen charlas, como este ciclo de verano, en la biblioteca, en los huertos feriales. Esto es una vez por mes, y también con charlas como esta, que son temas que comienzan y terminan en el curso, no, cursos más intensivos y bueno, hoy estamos con la doctora Patricia Ocampo, el presidente de la institución, Eduardo Velilla, quien les habla, Raquel Bernal. Así que comenzamos hoy con este tema importante. Bueno, ahí le dimos un papel donde está la soberanía de la vanagloria, porque nosotros lo pusimos como raíz, porque en realidad hay múltiples efectos en el temperamento, las tendencias, en la forma de ser, en las acciones, en las afecciones, que si bien son múltiples en nosotros y varían en el grado, en cada uno de nosotros, obedece a una raíz. Y esa raíz, según Aristóteles y después Santo Tomás de Aquino lo desarrolló más, tiene que ver con la soberbia. Por eso en esta hoja vamos a tratar de explicar cuál es ese origen y después cómo se va desarrollando en cada uno de nosotros como personas. O sea que todos esos efectos visibles que están no solo a la vista de los demás, sino de nosotros mismos, obedecen a algo que está más adentro, que es más invisible, que lo sabemos nosotros, que está en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en aquellas cosas que aspiramos a conseguir. Todo eso no forma parte de lo que es palpable y tangible, sino que forma parte más de lo que yo soy, de mis pensamientos, del sostenimiento de mis ideas, de mis tendencias. Después eso trasciende hacia afuera, y en la relación con los demás se manifiesta de una u de otra manera. Pero para que se manifieste tiene que haber una causa, si no, no puede haber manifestación. Y si esa causa, por el efecto de lo que produce, podemos llegar a encontrar la causa que lo produce y la naturaleza. Si los efectos son nocivos, si nos traen complicaciones o algunos resultados negativos, quiere decir que la causa está fuera de lo que debe ser, o sea, fuera de nuestra naturaleza o de nuestro propio bien. Ahora, lo que nosotros tenemos y desarrollamos está en nuestra naturaleza. En nosotros la diferencia no es en el origen o en la esencia, sino está en el movimiento que nosotros hacemos. Cuando ustedes ven ahí movimiento, cuando Aristóteles hablaba de movimiento, no solamente se refería a los movimientos que conocemos nosotros, sino, por ejemplo, tratar de aprender algo, adquirir un conocimiento, es hacer un movimiento, en el cual yo estoy en una posición determinada
y me muevo para adquirir un conocimiento. Cuando lo adquiero, yo hice una mudanza, mudé de un estado anterior a algo mejor porque adquirí un conocimiento determinado. Entonces ese es un movimiento, ¿no? En nosotros, cuando hablamos de movimiento, si hablamos como personas, ¿cuál es nuestro movimiento? Caminamos, nos trasladamos, el movimiento de traslación. Ese es el movimiento. El movimiento del cuerpo, ¿cuál es? El que cuando se desarrolla en el feto, nace, se va desarrollando las distintas etapas del cuerpo hasta que muere. Todo eso es un movimiento. ¿Qué quiere decir? Que se produce una modificación en el tiempo. Bueno, a eso se refiere el movimiento. Y en toda la naturaleza, que eso ya lo hablaban los presocráticos, o sea, antes de los 2500 años más atrás de Sócrates, ya lo trataban a este tema del movimiento. Porque habían algunos que decían que era todo fluir, que todo en la naturaleza era movimiento, que nada existía por sí mismo, porque todo comenzaba y todo se destruía, ¿no? Y después había otro que decía que no podía ser un fluir, que las cosas tenían que ser esencialmente siempre las mismas. Entonces había una discordia hasta que vino Aristóteles y dijo, no, hay una cosa que se mueve, pero lo que la ley o el movimiento que ordena eso que se mueve siempre se mantiene constante. Entonces hay una parte que es inmóvil o inamovible y otra parte que tiene movimiento. Entonces en la naturaleza vemos, por ejemplo, los movimientos de los astros obedecen a una ley que no es mutable. La ley es inmutable. Por eso siempre se sucede de la misma manera. Entonces vemos que hay una parte mutable y una parte inmutable. En el movimiento, en todo el movimiento en la naturaleza, el bien es el fin por el cual se mueven las cosas. A eso se lo denomina bien, ¿no? Entonces, sería el fin el bien. Nosotros, como personas, esos movimientos se pueden decir que son triples, porque no somos solamente alma, ni somos solamente cuerpo, sino que es esa unión sustancial entre el cuerpo y el alma, ¿no? Entonces, hay un movimiento que es del alma, y hay otro movimiento que es del cuerpo, ¿sí? Y hay otro movimiento que es el de relación que nosotros tenemos. Entonces, como hombres, nosotros, si adquirimos un conocimiento, si desarrollamos una virtud determinada, estamos generando un movimiento. Pero lo estamos generando con la parte intelectiva, con la parte inteligente. Si en la parte del cuerpo, el cuerpo solo, por sus propias leyes, tiene su propio movimiento. Yo no tengo que pensar, bueno, pasaron 365 días, me voy a agregar un año. Eso no lo manejo yo, porque forma parte de un movimiento que es ajeno a mí, ¿no? Que se manejan por las leyes de la naturaleza. Ahora, el otro movimiento, que es el movimiento exterior, también tiene un fin. Por ejemplo, el movimiento del cuerpo, el fin, que el bien sería la conservación. Por ejemplo, en la reproducción está el fin es la conservación de la especie, ¿no? Cuando el hombre tiende a un bien exterior, es para tener, supóngase, una familia, vivir en sociedad, tener un hogar determinado, adquirir el alimento adecuado, y el bien sería la salud del cuerpo. Entonces el fin por el cual se mueve es para la salud del cuerpo. Bueno, y en la cual nosotros intervenimos es en el bien del cuerpo y también en ese movimiento que es natural en nosotros de conseguir un bien. Pero el bien del inteligible no es el mismo que el bien sensible. El bien sensible, supongamos que yo adquiero un plan de ahorro, consigo un auto, es un bien material y lo ven los demás.
yo lo palpo, lo disfruto, lo que fuera, es un bien sensible. Y los demás ven ese bien. Pero el bien inteligible, ese que a mí me va a hacer desarrollar el intelecto, me va a hacer desarrollar el conocimiento, es un bien que no es palpable, solamente es un bien que tampoco se disfruta, sino que el efecto es un estado que tiene la persona o el alma en este caso, que es la parte inteligible. Y ese bien se desarrolla a través de la virtud, a través de adquirir un conocimiento, pero un conocimiento que se alinee con el movimiento de mi naturaleza, que es la naturaleza espiritual. ¿Se entiende la distinción del movimiento? Bueno, entonces quiere decir que por eso dice que hay un movimiento natural en el alma que se denomina apetito. ¿Por qué apetito? Porque yo aspiro a un bien para mí, aspiro a estar mejor, aspiro a querer algo bueno para mí. Eso está en todo. Aunque haga las cosas mal, me parece que lo que hago es por un bien, porque si no, no lo haría. Cuando yo, qué sé yo, por ahí tengo un deseo de venganza hacia alguien, lo hago porque me parece que estoy impartiendo justicia, y lo justo es bueno. Entonces, siempre, aunque el movimiento sea equivocado o desordenado, eso que me mueve siempre me va a mover a tenderme a conseguir un bien. O sea que a veces me equivoco y me parece que es bien hacer algo que me corresponde. Después, cuando tengo el resultado, ahí me doy cuenta que me equivoqué. Ya, bueno, entonces el apetito nace en nosotros de esa necesidad de conseguir ese bien, pero la esencia es lo que nos mueve. Así como en la naturaleza, supóngase en el reino vegetal, hay algo que supóngase que está en la semilla, en potencia, que lo mueve a ser un árbol, que a su vez lo mueve a tener frutos, y ese fruto volver una semilla. O sea que siempre hay un movimiento, y ese movimiento se llama apetito en nosotros. No es el hambre del estómago, sino esa necesidad en la esencia nos fuerza a nosotros a estar siempre determinándonos en algún sentido. Bueno, entonces en esa parte de lo inteligible está la parte racional en nosotros, que es ese apetito intelectual, el apetito de conocer. Porque, ¿por qué nace la filosofía? La filosofía no es un invento. La filosofía nace como producto de la necesidad del hombre de conocer. Entonces, como hay una necesidad de conocer, hay que poner pautas que se adecúen a la realidad de lo que se quiere conocer. Entonces nace la filosofía. No es que nació el filósofo y después todos nos alineamos a lo que dice, sino que es de nuestra propia naturaleza de querer saber. Nace eso. Y eso está dentro del apetito que nosotros tenemos, el apetito intelectual, que es el desarrollo de la conciencia, porque conciencia es conocer. Cuando yo conozco algo, tengo conciencia de lo que se trata. Cuando conozco eso, lo puedo manejar, sé los resultados, los efectos que va a traer. Entonces actúo con conciencia, con conocimiento. Bueno, y la voluntad, que es otra de las facultades que nosotros tenemos, es movida por el entendimiento. O sea, cuando yo entiendo que algo está bien, la voluntad se alinea para conseguirlo. Es como si fuera la herramienta que nosotros tenemos para conseguir ese bien que yo consigo como bueno para mí. Entonces, echo mano de la voluntad para hacer el movimiento adecuado para adquirir. Entonces, la voluntad no es ni buena ni mala, sino que es una acción que se ordena a lo que yo aspiro a tener, a conocer. Acuérdense que siempre lo que yo aspiro va a ser a un bien.
Bueno, eso que yo aspiro a bien, hay veces que no corresponden con mi naturaleza, sino más bien corresponden con mis deseos. Entonces yo, como algo me gusta, me parece que es bueno. Entonces hago todo lo necesario para conseguirlo, porque como me gusta, está bien que yo lo tenga. ¿Cómo no lo voy a tener si me gusta? Lo que me gusta es bueno. Entonces me desordeno, porque en vez de estar primero el razonamiento, el entendimiento y después el movimiento natural, yo como alma no, lo primero que pongo es el deseo, y al deseo le pongo el razonamiento y hago todas las especulaciones necesarias para decir que eso que yo quiero está bien conseguirlo, y ahí se forma el desorden, ¿no? Bueno, entonces cuando esa aspiración de bien, cuando esa aspiración de honor, de gloria, ¿no es cierto?, de ese bien arduo que me da un esfuerzo conseguirlo, entonces cuando yo lo desordeno y en vez de conseguirlo naturalmente, porque yo tengo que conocer a través del desarrollo de la virtud, lo hago a través de lo sensible, que no sé, que por ahí estudio para estar en una mejor posición que el otro, estudio una carrera determinada porque esa carrera determinada me va a dar un estatus social o me va a dar una remuneración. Entonces la profesión no me importa, porque cada profesión tiene un bien. Porque yo, la justicia o la abogacía, el bien, el fin de la abogacía es la justicia, ¿cierto? Y si yo soy un buen profesional, lo que me tiene que interesar es desarrollar los movimientos necesarios, virtuosos en mí mismo, para que ese bien se cumpla. No puedo elegirlo por la remuneración. Lo mismo que si yo elijo la medicina, el bien de la medicina es la salud del cuerpo. Entonces, tengo que estar a la altura y hacer las modificaciones necesarias para que esa profesión en mí se cumpla ese fin. Entonces ahí yo adecuo las virtudes que no tengo por ahí a la profesión. Entonces la profesión me sirve a mí porque yo adelanto y a su vez ese bien lo transmito a los demás. Y no me voy a morir de hambre por eso. Y si yo hago las cosas bien, no me voy a morir de hambre. Entonces, cuando yo lo desordeno, esa aspiración que es legítima en nosotros, de conocer, de avanzar, de lograr la virtud, de ese bien algo, cuando lo exagero y cuando lo desvío a las cosas que me gustan, a lo sensible, a lo corporal, a lo material, entonces ahí es donde caemos en vicio. Y a ese vicio es el primero de la raíz, que es la soberbia. De esa que es la soberbia, después se alimentan todos los demás. El orgullo, la vanidad, el amor propio, los celos, la envidia, todo lo demás se alimenta después. Que después Patricia les va a hablar del otro arbolito que les digo, ¿no? Por eso ustedes van a ver que en el árbol la raíz es la soberbia, ¿no? Bueno, ahí dice soberbia, la raíz del vicio. La manifestación de la soberbia es la vanagloria, que es buscar la gloria en vano, sería, en cosas que, porque ustedes fíjense en lo que es la vida material, la vida como persona. En los años que se van sucediendo, las cosas no se mantienen estáticas, son efímeras. Se dice que son efímeras o que no tienen subsistencia porque tienen un principio y tienen un fin. Pueden durar 20 años, 30,
60 años, pero siempre va a tener un principio y un fin. Y en ese principio y ese fin hay un movimiento. Entonces las cosas nunca son de la misma manera. Entonces cuando yo me esfuerzo para conseguir algo que está fuera de mí, que no corresponde a esa esencia mía, me estoy esforzando por conseguir algo que voy a perder. Y después sufro, porque como hago tanto esfuerzo para conseguirlo, y como me parece que es un bien, cuando lo consigo, después empiezo a sufrir para sostenerlo, porque tarde o temprano lo voy a perder. Y ese es el problema, de buscar bienes en cosas que están fuera de mí, que no significa que estén mal, porque ya hablamos que nosotros tenemos 3 partes y a las 3 las tenemos que ocupar, pero cada una tiene su propio movimiento. Si yo me ordeno en ese punto, voy a estar bien. Ahora, la vanagloria sería, como dice, un movimiento desordenado en la búsqueda de la excelencia, del honor, de un bien ávido. Pero por ahí no hay que buscar en cosas muy elevadas, ¿no es cierto? Supóngase que yo busco hacer las cosas bien, ¿no? Afuera. Yo mi trabajo lo hago perfecto. Hoy estaba hablando con una persona que es encargado en una galería y hacía 3 días que no dormía porque le habían dicho que había limpiado mal el baño. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Si yo me esmero en limpiarlo todo el tiempo, dice, ¿cómo va a venir y me dice que no lo limpié? Claro, entonces yo hago las cosas bien, pero en forma desordenada, porque no lo hago porque lo tengo que hacer, sino también lo hago para que lo vean. Entonces ya me voy yendo de mí, porque hay que ver en qué punto yo hago las cosas porque soy consciente de que las tengo que hacer y cuántas otras que las hago por el que dirán. Entonces esa búsqueda que yo tengo de honor, de gloria, es como que tiene que estar avalada por el resto, y si no, no sirve, o si no me enojo, o si no, no duermo. Que es esa forma de ser. Entonces hay veces que las acciones que nosotros hacemos siempre tenemos que ver el fin, porque hay veces que el fin está en eso y no en lo que yo tengo que desarrollar. Entonces si yo hago las cosas bien, no me interesa la opinión del otro, no es que no me interese, sino que no me va a afectar, que es distinto. Sí, es lo que pasa es que hay, bueno, en este caso particular, a la otra persona que después lo reconoció, que hacía todo lo posible para que el otro no tuviera nada que decir de él, pero el otro vive hablando de los errores del otro. Entonces eso no tiene solución, en la relación no tiene solución, porque por más que yo haga, el otro siempre va a encontrar el punto adecuado para encontrarme de que en algo me equivoqué. Entonces es un esfuerzo inútil. Un esfuerzo inútil. Entonces lo único que puede hacer es ver el motivo por el cual a mí me afecta y corregir ese motivo. Entonces ya el problema ya no es mío en nuestra relación, sino ya el otro tendrá sus cosas que hacer. Porque cuando yo divido el problema, entonces me doy cuenta de cómo sufre el otro por lo que es. Mientras yo me engancho con el otro, no me doy cuenta de cómo sufre por lo que es, por su temperamento, por lo que hace. Porque estoy primero yo con mi afectación y con las cosas que me dicen. Bueno, de la vanagloria nace la vanidad, ¿no es cierto? Que también es la búsqueda de lo vano, aquello que no tiene subsistencia. Nosotros ya lo vimos, ¿no? Esto, ¿saben dónde se nota? Por ahí, en lo que está al tope de la moda, por ejemplo. Porque la búsqueda de la gloria
es estar siempre ahí, en la moda. Por eso hay tantas peleas, ¿no es cierto?, en lo que es la moda, o si no, en cómo se maneja a través de la moda para que la persona esté constantemente en ese nivel y que no lo baje, porque mi aspiración es No estar ahí. debería permitir que nos manipulen. Claro, pero hay un gusto en nosotros que hace que lo persigamos a eso, ¿no? Siempre cuando yo pierdo la independencia, cuando pierdo la libertad, la pierdo por algo que estaba mal en mí. Es decir, que soy manejable por los demás en la medida que yo no me conozco, porque las debilidades que todavía no identifiqué y sobre las que no tengo un gobierno, entonces soy pasible de que otro me gobierne. Por eso es que también es una idea, digamos, que nosotros tenemos que volver a repensar cuando digo, bueno, alguien quiere dirigirme o alguien me quiere manipular. Bueno, en la medida que me manipula es en la medida que yo lo permito, ¿no? Es la vuelta de tuerca. Después algo que tiene la vanidad también es que yo me equivoco porque, por ejemplo, yo sé que sé algo y eso que yo sé me parece que soy mejor que el otro. Y es una cuestión de tiempo, porque nosotros hablamos de movimiento. Entonces, si yo sé algo y el otro no lo sabe, es una cuestión de tiempo para que el otro lo sepa. Porque si el otro hace lo mismo que yo, lo va a conseguir. Y hay veces que hasta me puede llegar a pasar. Y eso es lo que nos perjudica. Y ese es el miedo que yo Que nos tengo. pase. Porque la vanidad hace que nosotros vivamos en esa relación de apariencia. Queriendo ser superior al otro. Claro, entonces yo estoy cómodo cuando tengo todo manejado, controlado. Hasta elijo por ahí los lugares donde yo puedo manifestar lo que soy y me agrada. Pero por ahí viene otro que tiene la misma tendencia que yo y ahí empiezan los problemas. Digo que este siempre quiere sobresalir, siempre quiere ser el centro de la fiesta. Famoso choque de ego. Bueno, y ahí es donde me molesta. Y hay veces que yo me doy cuenta de que participo de lo mismo, por lo cual de lo que me molesta del otro. Eso también yo lo tengo que analizar, porque es como una especie de contienda que yo tengo. Pero el problema que trae la vanidad es que creerme que yo tengo un bien adquirido de esos bienes que son efímeros. Porque supóngase que yo tengo, soy el mejor que conoce un determinado trabajo. Y hace 40 años que estoy ahí. Y bueno, lo mejor, ¿no es cierto?, es que yo esté a la altura del conocimiento, porque si después de 40 años no conozco. Y si viene otro que viene el primer día, yo tengo la obligación de transmitírselo, porque eso no me hace mejor. Tengo un conocimiento exterior que me sirve para la subsistencia, para manejarme, pero eso no me hace mejor. Porque si yo eso lo manejo para que el otro siempre esté abajo mío y manejo la información, bueno, más vale no lo hubiera tenido esa información, porque me acarrea un montón de problemas. ¿Me entiendes? Entonces, la vanidad crea dependencia también. Todo vicio a nosotros nos crea una dependencia. Porque si yo me creo mejor en algo, el problema es que los otros también me crean mejor en eso. Entonces ahí empiezo con las dudas, porque tengo que demostrar constantemente de que si yo soy el mejor, no tengo que cometer errores. Entonces cuando tengo que hacer algo, estoy pensando a ver si me están mirando, a ver si me va a salir mal, si me van a criticar, y eso me trae sufrimiento. Y capaz que a nadie le importa lo que yo estoy haciendo. Entonces lo importante es que lo vean los demás y no que lo vea yo. Yo tengo que verlo y los demás van a opinar. Pero ¿desde qué punto van a opinar? Desde lo que son. Entonces,
yo tengo, porque Sócrates ya decía, dice, yo no me tengo que valer por el número de opiniones. Tengo que ver si eso que me están diciendo es cierto o no. Si es verdadero, bueno, bienvenido sea, porque yo tengo que corregir. Y si no es cierto, y bueno, tiene un problema el otro, porque eso no es verdad. Decía, entonces, tener esa libertad, que son puntos de certeza que nosotros vamos adquiriendo a medida que vamos trabajando. Y esos puntos de certeza los tenemos nosotros, porque cada uno de ustedes en algo están seguros, y por más que el otro le diga, no, es así, ustedes saben que no es así, que se está equivocando. Esos son puntos de certeza. Y sobre esos puntos de certeza hay cierta libertad, porque nosotros estamos habituados a manejarnos de esa manera y sabemos los resultados. Entonces en eso somos libres. Esos puntos de certeza están en la personalidad. Claro, en nosotros. Están en nosotros. Pero una pregunta, ¿no están atados a la relatividad? Porque uno cree que es cierto. Nosotros como personas hay una relatividad, es relativo. Por eso vivimos, la vanidad nos hace vivir en apariencia, de creerme más, de creerme menos a veces, de tener miedo, timidez, vergüenza. Y yo ¿cómo hago para medirme si estoy mejor o peor? No lo puedo medir con las personas. Yo tengo que hacer una reflexión sobre mí mismo, ver mis tendencias, mis afecciones, empezar, y ahí voy a encontrar mi realidad. Cuando a mí me parece la vanidad, otro de los efectos es que me parece que eso lo voy a poder hacer, y que después cuando se me viene para hacerlo me doy cuenta que no tengo los elementos necesarios. Entonces la vanidad no solamente es una apariencia hacia afuera, sino que me engaño a mí mismo también, de creerme que poseo elementos que no tengo. Entonces lo que está en nosotros, que eso sí lo podemos manejar, es la disposición que yo puedo tener ante mi realidad, ante la vida. Entonces, ante el aprendizaje. Claro, estar dispuesto. Entonces yo puedo hacer una cosa, otra, tener las tendencias que sea, pero mi disposición siempre tiene que ser a avanzar y a ser mejor, a desarrollar la virtud. Entonces ahí no me voy a equivocar y no voy a ser infeliz, si se quiere. ¿No es cierto? Bueno, el orgullo es distinto de la vanidad, en que el orgullo se toma como en defensa del posicionamiento que yo tengo de ese bien. Con la vanidad yo me siento el placer cuando lo consigo y de tenerlo. Digo, esto lo tengo yo, es bueno para mí, y fíjense, ustedes no lo tienen, ¿no? Bueno, yo me halago del bien que consigo, pero lo tengo que defender a ese bien. Yo lo defiendo con el orgullo, en el cual yo peleo para posicionarme con ese bien que yo creo que es. ¿Está? Entonces me peleo contra todo. Hago un esfuerzo por sostener esa posición, porque como esa posición es la que yo quiero para mí, entonces la tengo que defender, la defiendo con el orgullo. ¿Ves? Porque me enojo, me peleo, soy terco, todas el capricho, la rebeldía, son todos los efectos que yo uso para defender mi posición, ¿no? Ante los demás. Bueno, entonces hay distintos movimientos de la vanagloria o efectos que ahí nosotros los pusimos. Nosotros que dice la vanagloria en las palabras es la jactancia. Pero a veces, bueno, este está hablando de no sabe nada y opina de todo. Porque jactarse es jactarse de lo que se sabe y de lo que no se sabe, porque de lo que no se sabe también uno opina. Hay veces que para emitir un juicio se tiene que tener bien los elementos necesarios para razonarlo, y hay veces que de la observación se emite un juicio, pero es una opinión. ¿Sí? Entonces dentro de esos movimientos de la vanagloria
en la palabra, nosotros somos mucho opinión. Y ahí está la jactancia, de creer que sabemos lo que realmente es superficial o no sabemos nada. A lo que lleva la jactancia también es con la que a mí me parece que me merezco, ¿no? Con las cosas que me parece que son inherentes a mi condición, de acuerdo obviamente a esa idea distorsionada que tengo de mí mismo. Entonces en la jactancia también están las pretensiones que yo tengo acerca de lo que deben ser las cosas para mí, mi vida, mis bienes, mis relaciones, ¿sí? Y todo eso viene de una idea distorsionada, de esa idea distorsionada que es vana, que no, digamos, que no tiene un sustento en la realidad, sino que yo la alimento en mi pensamiento, como bien te decía al principio, porque eso me da un cierto gusto. Pienso que eso me satisface y que es un bien para mí, equivocadamente, ¿no? Y de ahí vienen las pretensiones que tantos dolores de cabeza, tanto choque nos traen en el mundo real, en la convivencia, ¿no? Bueno, en los actos se busca la admiración, que es la presunción de mostrarle al otro lo que yo tengo. ¿Pero por qué? Porque a mí me parece que es un bien. Entonces se lo trato de mostrar al otro. Por ahí capaz que al otro no le interesa. Porque yo presumo de lo que a mí me parece que es un bien. Por eso cada uno, de acuerdo a sus gustos, a sus tendencias, tiene distintas presunciones. Entonces, a mí me parece que porque para mí es un bien, todos los demás lo tienen que verlo como tal. En ese caso sería por una proyección. Claro, proyectar. Y hay tantas religiones, ¿no? Sí. En todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, por ejemplo, en un hijo, yo presumo de mi hijo. Capaz que mi hijo es un atorrante, y yo, como soy atorrante también, me parece que lo que es bueno para mí es bueno para él. Entonces yo lo educo con las cosas que me parecen a mí que están bien. Y lo estoy educando, y que después cuando crece es un presumido. Y yo digo, mirá el hijo que tengo, fíjate. Entonces yo le transmito lo que es un bien para mí. Porque como lo quiero, le tengo que dar lo que me parece que es bueno. Entonces también es esa transmisión que yo hago. En los hechos falsos sería la hipocresía, ¿no? Que es la apariencia. Es aparentar que se está a la altura de ese bien, pero que en realidad no lo tengo, pero yo aparento.